Por eso en esta serie, Venciendo a mi otro yo, y que hemos venido hablando de el fruto del Espíritu Santo y sus 9 características, hoy vamos a tocar las últimas 3, que son fe, dominio propio, y fe, mansedumbre y dominio propio. El título del mensaje de hoy es El poder para vencer, tercera parte o parte 3. Y estamos por culminar, ya el próximo domingo culminamos esta serie que se llama Venciendo a mi otro yo. Y vamos a hacer la lectura nuevamente de Gálatas 5, 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Antes de orar quiero decirles esto, mis hermanos. Observaba un video donde hay gente que se preocupa por obtener evidencias de lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual para nosotros, los cristianos, yo diría que es tangible. Es intangible para los del mundo, pero para nosotros es tangible. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el poder de Dios operando, así como podemos ver también el poder del enemigo obrando. Cuando una persona roba, asesina, comete delitos, cuando una persona es alcohólica o está metida en drogadicción, cualquier nivel de drogadicción, cuando una persona es adúltera, fornicaria, cuando una persona comete delitos o pecados sexuales, todo eso pertenece al mundo de las tinieblas, donde Satanás y sus demonios son los gobernadores y son los que llevan a la gente a vivir ese tipo de vida. ¿Y de dónde vienen? De su propio deseo del corazón. Desde la cuna nacieron con esa intención en su corazón. Y por eso es que el Señor quiere venir a nosotros y enseñarnos que esa vida espiritual, que ese mundo de inmundicia, de pecado, es real, que es verdadero. Escuchaba estos días un testimonio de un artista que fue muy famoso, tal vez ustedes los jóvenes lo conocen, Bob Dylan, y él en un video dice que sí, que él hizo un pacto con el diablo y lo llama el jefe. Yo hice un pacto con él y quise ser famoso, pero hoy quisiera echar ese pacto atrás y ya no puedo. Y ya no pudo. Vi también el testimonio de otros que hablaron y que decían cosas horribles. Es cierto, hijos, que el mundo de las tinieblas es verdadero. Yo personalmente tuve un amigo del pasado, hace más de como 35 años, Jorge Vargas, un amigo que él fue e hizo un pacto con el diablo. Y él le vendió su alma al diablo y confesó que él le iba a servir y que toda su vida era a cambio de que él fuera multimillonario. Y efectivamente lo vi convertirse, lo vimos con mi esposa, convertirse en un multimillonario. La última vez que lo vimos, hace tal vez 20 años, nos dijo, es que yo no es sino abrir mi boca y tengo todo lo que yo quiera. Pero eso sí, yo sé para dónde voy.
Y él era consciente de eso. No sabemos dónde está hoy. Pero hay personas en este mundo que son la mayoría que lo hacen inconscientemente. Ah, no, es que a mí me gusta la rumba, es que a mí me gusta esto y nadie se puede meter conmigo porque cada cual vive su vida como quiere. Eso es lo que dice este mundo. Cada cual hace con su cuerpo, con su mente, con sus sueños lo que le parece. Y esa es un engaño. Y con su boca están confesando lo que quieren hacer. Pero precisamente Dios vino a traernos libertad. Y Él por eso es que nos habla de que nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros, creyendo por fe en Él, en su palabra, en la llenura del Espíritu Santo, esa es la manera como podemos ser libres. Esa es la manera como las familias van a ser liberadas de las cadenas que antes los oprimían y que por Dios Santísimo llegan a los pies del Señor, porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Por tanto, tú, mi hermano, no te sientas nunca ni avergonzado ni oprimido. Es que mi esposo o mi esposa o mis hijos no han llegado a los pies del Señor. Ore por ellos, clame por ellos, predique el Evangelio, sea juicioso en el buscar del Señor todos los días y el Señor se encargará de todo en su vida. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria. Honramos tu santo nombre, porque tú valoras mucho la oración de tus hijos, Señor. Tu palabra dice, y en ese tablero que ya está escrito atrás dice, ahora mis ojos y mi corazón están pendientes de la oración en ese lugar. Padre, y sabemos que en cada uno de nuestros hogares, cuando nos reunimos a orar o nos encerramos a orar en la intimidad contigo, hablando contigo, sabemos que tú nos escuchas y que tu presencia gloriosa viene sobre nosotros. Por eso hoy te pedimos, Santo Señor, que este mensaje sea puesto en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y cada uno tomemos la decisión de escudriñar nuestros pensamientos y nuestro corazón para poder corregir lo que está mal en nuestras vidas, Santo Señor. Te damos la gloria y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, cuando su pastor se expresa con estos sentimientos y dice, amados hermanos, créanlo o no, esto viene del pensamiento. No viene solamente del pensamiento, viene del profundo corazón que Dios ha escudriñado allí y Él es el que ha puesto ese amor en el corazón del pastor. Él es el que ha puesto ese amor por las ovejas de su pequeño prado. Él es el que ha puesto ese amor para pararse a predicar aún a pesar de cualquier circunstancia privada que ese pastor, que esa persona viva. Dios es quien nos amó primero. Él está siempre muy interesado en que nuestra vida sea transformada. Él está interesado en tu situación particular y en mi situación particular. Dios no es un Dios que va y, aunque Él tiene bajo su control a toda la humanidad y a todas las multitudes, es un Dios que actúa personalmente, individualmente. ¿Por qué? Sencillamente porque la Escritura dice que Él no quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Mira esto, mi hermano. La más grande manifestación del amor de Dios por nosotros, ¿acaso no fue el entregar a su propio Hijo? A nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado, quien vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros no éramos dignos de que el Dios que nos dio la vida viniera y habitara entre nosotros. No, ni uno solo era digno de eso. Sin embargo, Él lo hizo. Él no necesitaba venir porque Dios es autosuficiente. Hay por allá en algunos otros lugares que dicen que Dios se sentía solito y que por eso fue que creó la humanidad. No, Señor, no es así. Él es autosuficiente. Él es Dios todopoderoso. Dios no carece de nada en absoluto. Él es completo en sí mismo y nada le hace falta. Fue por puro amor que Él vino por ti y vino por mí. Él vino a salvarla lo que se había perdido y lo hizo por amor. Eso debe ser claro para ti. ¿Es claro?
para ti. ¿Tú sabes? ¿Eres consciente de que Él vino por ti? Si hubieras estado solo o sola absolutamente en esta tierra, Él había venido por ti. Debes saberlo, porque eso es lo que dice el Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y nos creíamos buenos. E incluso hoy, siendo cristianos, todavía nos creemos que somos una perita en dulce. Todavía nos creemos a veces la última Coca-Cola del desierto, y por eso es que tomamos decisiones equivocadas. Dios me va a escuchar, Dios aprueba esto, Dios aquello, pero no hacemos sino embarrarla continuamente. Ahora bien, hermanos, preguntémonos, si esto es así, y lo entiendo, es decir, que Dios vino exclusivamente por mí, exclusivamente por ti, individualmente por ti, entonces, si lo entendemos, ¿por qué no nos sentimos verdaderos hijos? ¿Saben por qué? Porque todavía hay rechazo en nuestro corazón hacia Dios, por nuestra propia naturaleza. Y entonces es algo para examinar. Precisamente ahí podemos descubrir y ver con claridad la clase de naturaleza que tenemos desde nuestro nacimiento. Hemos nacido y crecido creyendo que somos nosotros dueños totales de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, y que cuanto hacemos y obtenemos nos pertenece en su totalidad y como tal actuamos. Ah, sí, Señor, yo sé que tú me mandas que ame a mi prójimo, pero es que para mí está primero mi esposo, primero mis hijos, y pare de contar. Es que yo no he podido amar a esos que están fuera de mí. Yo por ahora no lo voy a hacer. Yo nací pobre, yo soy pobre, yo seré pobre y así viviré toda mi vida porque yo no estoy interesado en ayudar a otro. Ese es un corazón, permíteme decírtelo, un corazón nacido del profundo egoísmo más alto que pueda existir. Porque Dios no quiere eso para nuestras vidas. Descubrimos entonces que nuestra condición egoísta por la vida nos lleva a un camino seguro de perdición eterna en el infierno si no cambiamos nuestro estilo de vida. Nuestra vida no es un juego, mis hermanos. No, nuestra vida es como un soplo y es solo aquí, en este corto tiempo de vida que tenemos como paso por esta tierra, la gran oportunidad de recibir la salvación de nuestra alma y de prepararnos para la vida eterna. Debido a eso es que vivimos estudiando la palabra y como parte de ello en este tiempo, ahondando un poco en el fruto del Espíritu Santo. Las 2 semanas, como les decía anteriores, estudiamos el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la gentileza y la bondad. Y les repito, vamos a ver hoy acerca de la fe o de la fidelidad, como dice en la NTV, la humildad o la mansedumbre y el control propio. Empezamos por el primero, la fe o la fidelidad. Hebreos 11:1, que todo el mundo lo conoce. Es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Acordémonos, mis hermanos, que el que entra al camino en el Señor se convierte en una nueva criatura. Y como nueva criatura es un ser nacido de nuevo. Y como nacido de nuevo es un ser espiritual. Entonces su vida espiritual ha cobrado un poder nuevo y de ahí en adelante su fe empieza a ser creciente. Por esto, hermano, la fe del creyente no es irracional, no es ciega. ¿Sí se acuerdan que allá los cristianos nos llaman locos? Precisamente porque no conocen lo que tenemos nosotros. Entonces, por eso la fe del creyente, les digo, no es irracional, no es ciega, no es absurda como algunos creen. La fe del creyente es real, es verdadera, es fruto del Espíritu Santo, no es fruto de nosotros mismos. No es que yo diga, yo tengo fe.
y la tengo por mí mismo. No, es el fruto del Espíritu Santo que viene de Dios. Por eso dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. Estamos hablando es del poder de Dios. Entonces, tener fe en Dios es creer en su existencia. ¿Tú crees que Dios es? ¿Tú crees que Dios puede? ¿Tú crees que Dios lo sabe todo? ¿Que Él lo ve todo? Entonces tú crees eso, y si tú lo crees, entonces el poder de Dios está operando en ti, se está moviendo en ti y te está llevando en el camino para prepararte, para ir con Él el día que Él ha elegido. Tener fe en Dios es creer en su existencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia y omnisciencia. Es también creer en su palabra y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, transmitidas por medio de su palabra en la Biblia. Por eso tenemos la Biblia. Por eso tenemos el manual de vida. Lucas 17:5 nos dice: los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y en Romanos 14:23 nos dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. En la versión Reina Valera dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces muchas veces como que nos vivimos haciendo películas en nuestra mente. ¿Cómo me muevo aquí? ¿Cómo hago allá? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? No, recibe la palabra en tu corazón con naturalidad. Porque la palabra es certera, porque la palabra es verdadera. Primera de Juan 5:4 nos dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces tenemos que tener fe. A veces nos desgastamos pensando, es que tengo tantas luchas, es que la universidad donde estudio está llena de gente de este mundo que no saben sino vociferar, hablar maldades, el lenguaje que tienen es terrible y no saben sino inventarse todos los momentos para ir a hacer lo malo. Y yo como cristiano aquí solo en esta universidad, ¿qué voy a hacer? Pues mire, aquí el Señor le está diciendo, actúe en fe, no se junte con los perversos, predique el evangelio, enseñe la verdad, ame a su prójimo, vaya a su hogar, en su hogar sea luz, y si ve que en su hogar hay cosas que no están marchando correctamente, exhorte en amor. Yo tengo el derecho de ir y decirle a mi papá, papá, hay algo que está actuando equivocadamente. Esto hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una autoridad espiritual superior. ¿Cuál es? La autoridad que me dio el Espíritu Santo. La autoridad que me da la palabra del Señor. Y entonces, aunque yo debo respetar a mi papá y honrarlo como mi autoridad, como mi padre terrenal, porque tengo la palabra del Señor, entonces sí puedo exhortar. Y hay papás que todavía, incluso dentro de la iglesia, le pueden decir a los hijos, oye, a mí no me hables en ese tonito, solo porque los están exhortando. Yo mismo lo he hecho con mis hijos y es algo que yo debo corregir. Si la palabra, ellos ven que su papá está haciendo algo equivocado, ellos tienen la autoridad espiritual para venir y decirme a mí, corrige esto, porque eso no está bien. Y yo tengo que acatarlo porque la palabra me da el mandato de que cuando yo sea exhortado, yo agache mi cabeza y corrija. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es actuar por fe. Es mirarse a sí mismo y mirar lo que está mal allí y decir, Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Por eso es que actuamos los cristianos, actuamos en fe. Caminamos en fe, vivimos por fe. Eso es lo que se llama vivir por fe, actuar en lo que dice la palabra.
Pueda que yo no sea todavía perfecto, pero yo estoy caminando todos los días hacia esa perfección en Cristo. Entonces, no hay tal que diga, es que me tiene dominado tal cosa, es que tal lucha que yo llevo todos los días con esto, usted no se imagina, es un calvario el que yo vivo. No, simplemente se está dejando dominar por sus pasiones vergonzosas, no es más. Eso es lo que tenemos que cambiar. Recordemos, mis amados hermanos, que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador en todas nuestras debilidades. Tú no estás solo, ni sola, tú tienes al Espíritu Santo. Es que en mi casa me tocó la lucha solo, porque yo empecé mi cristianismo con el Señor yo solito y me tocó empezar a vivir mi vida cristiana yo solito. No, Señor, no la inició solito. La inició con el poder de Dios y el poder de Dios opera en usted y lo está fortaleciendo todos los días para levantarlo porque el Señor lo miró a usted con agrado y lo puso en ese lugar para que evangelizara a todos los de su casa. Eso pasó conmigo. En mi familia fui yo el primero que se convirtió. Y hoy veo ya un rebaño, una iglesia, que asisten allá mis hermanos, cada uno a su iglesia, y a todos el Señor los está ayudando. ¿Cómo hacemos esto? Por fe, creyendo, esperando, amando, siendo bondadosos, siendo pacientes. Esto no se logra solamente pensando, meditando, reflexionando, observando, sino además dando testimonio de fe, es moviéndonos en las acciones que el Señor nos dejó escritas en la palabra para que vayamos en el camino. Entonces nos tenemos que parar, nos tenemos que todos los días convencer a través de la oración de que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, amanece un día y yo lo primero que hago al abrir mis ojos es, gracias Padre, hoy estoy con vida. ¿Y por qué estoy con vida? Porque Él me está dando vida. Esa es la primera evidencia que tenemos. Luego, ¿qué viene a tu mente? Viene billar, viene vicios, viene esto, viene lo otro, ese es tu Dios. Pero si vienen a tus pensamientos, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que creer, tengo que amar, tengo que vivir por mis hijos, tengo que hacer cosas importantes para mi familia, entonces ahí está operando el Espíritu Santo que te está ayudando, que te está exhortando y que está guiándote para caminar en fe. Eso es lo que debemos hacer. Por eso los hijos de Dios somos llamados a mostrar el fruto de nuestra conversión. Yo no puedo andar por ahí diciendo, no, yo amo a Dios, yo leo su palabra, yo voy a la iglesia, pero yo le pedí a Dios que a mí no me dé nada. Porque es que la verdad yo todavía no siento el deseo de hacer nada por nadie. No, Señor, eso se llama egoísmo. Eso se llama egocentrismo. En esa manera de pensar no encajamos los hijos de Dios, porque los hijos de Dios encajamos es con el servicio a nuestro prójimo. Muchos hablan del servicio a los semejantes. Llámelo como dice la Escritura. Los semejantes son su prójimo. Su papá es su prójimo, su mamá es su prójimo, su esposa es su prójimo, su hermano es su prójimo. Entonces trátelo como dice la Escritura que lo debe tratar, como su prójimo. Porque los testimonios están escritos en la palabra, pero acordémonos que el Señor está escribiendo un libro allá, ¿cierto? De todos nuestros hechos. Y nosotros mismos, con nuestros hechos, estamos escribiendo ese libro. No podemos entonces ser una cosa y creer otra. O somos uno en Cristo o no lo somos, pero no somos cristianos de medias tintas. Por eso los hijos de Dios somos llamados a mostrar el fruto de nuestra conversión y esto nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Cada uno individualmente debemos vivir haciendo el autoexamen y preguntarnos,
¿Mi fe edifica a otros? Oye, tenemos que tener actos de fe. ¿Esa fe que yo tengo está edificando a otros o por el contrario, mi fe está mancillando a otros? ¿Mi fe edifica a otros? Pregúntate eso. ¿Mi fe es testimonio para otros? ¿Tengo en mi vida testimonios de fe para mostrarle a otros? ¿Ven otros la fe mía en Jesucristo? ¿La ven? En mi casa doy testimonio de mi fe en el Señor. En mi trabajo, en mi iglesia soy testimonio. Como ciudadano, como miembro activo de la sociedad en que vivo, doy testimonio. La gente me pregunta, se acerca y me pregunta, oye, ¿tú qué haces? ¿Tú qué tienes? Que algo se ve que es diferente. ¿Eso sucede con tu vida? ¿En tu trabajo? ¿Como esposa? ¿Como miembro de tu familia? ¿O alguien se levantó en tu casa y dijo, a mí no me hables de Dios y te callaste para siempre? Mira eso. Ahora mira tu fe. ¿Tu fe tiene discípulos? Mis discípulos son de fe creciente en el Hijo de Dios por mi mentoreo. Cada que me reúno con un discípulo mío, lo estoy mentoreando, lo estoy discipulando, lo estoy enseñando, lo estoy guiando y la fe de él por mi testimonio tiene que crecer. Pero si mi fe no es testimonio de vida, entonces ¿de qué fe le voy a hablar a mis hermanos? ¿De cuál fe le voy a hablar a mis hermanos? Y esto no lo estoy diciendo, amados míos, no lo estoy diciendo para que tú te vayas a sentir apabullado. Por el contrario, lo que estoy haciendo es animarte a creer que tú tienes al Espíritu Santo, que tienes todo el fruto del Espíritu Santo. Claro, vamos en un proceso de santificación, vamos en un proceso de purificación. Cada uno va en su propio camino. No nos vivimos comparando los unos a los otros, pero sí vamos en el camino hacia nuestra redención total, que es en Cristo Jesús. Y por eso no nos debemos sentir apabullados por un mensaje como este. Por el contrario, nos debemos sentir retados, pero animados y con deseos fervientes de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Santiago 2:17 al 20 nos lo aclara. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Sí lo aclara el Señor? Entonces yo tengo que mostrar mi fe. Tengo que mostrar fruto. Porque si no, hasta el día de hoy he vivido un cristianismo falso. Mis amados, yo no puedo decir que tengo fe e ignoro por completo a mi prójimo. Oigan esto. Esto puede sonar duro para algunos. Yo no puedo decir que tengo fe y estoy ignorando por completo a mi prójimo en sus necesidades. Jesucristo nuestro Señor es el gran ejemplo de nuestra fe. Sus discípulos son gran ejemplo de fe para todos nosotros. Los grandes misioneros que han viajado por el mundo llevando el Evangelio y ayudando a suplir las necesidades de muchos son grandes ejemplos de la fe en el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros, se humilló siendo Dios y tomó forma de hombre y nos dio ejemplo para que lo imitemos en todas sus enseñanzas. Entonces viene otra vez la pregunta para nosotros, ¿soy de fe? Del dinero que yo recibo, sé que solamente soy su administrador.
Pero ¿saben qué? Nosotros no actuamos como administradores, actuamos como dueños de nuestro dinero y damos con generosidad cuando nos parece, no cuando el Señor nos dice. Y el Señor nos dice en su palabra que debemos ser generosos todo el tiempo, porque eso sale del corazón. Eso es proceder con fe, eso es actuar en fe. ¿Doy para el desarrollo de la obra de Dios? Mis hermanos, preguntémonos eso. Miren la circunstancia que vivimos en esta iglesia. Al día de hoy, nosotros estamos debiendo casi 10 millones de pesos en arriendo. Pero sin embargo, los pastores vivimos guardando silencio y hasta hoy soy capaz de hablar de esto. Porque es que esta obra, mi trabajo en Finca Raíz, ha estado muy deteriorado. Lo último que me gané en diciembre del año pasado fue puesto aquí porque también en ese momento estábamos en una crisis tremenda por la pandemia. ¿Cuántos somos ahora? El Señor no mira la ofrenda que tú des en su tamaño. El Señor está mirando es tu corazón generoso para la obra y ahí es donde el Señor se quiere glorificar y eso es lo que se llama actuar en fe. Pero muchas veces decimos no tengo porque no doy. Es claro para mí entonces que Dios no necesita nada de mí. ¿Lo sabemos, mis hermanos? Dios no necesita nada de ti, pero te da un dinero, te da unos recursos, te da unas particularidades especiales de que tengas recursos en tus manos para que los administres, porque la Escritura dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Por lo tanto, lo que nosotros obtenemos por un salario o por un negocio o por lo que sea que hagamos para obtener recursos, proviene de Dios, es de Dios y yo solo soy su administrador. Amén. Entonces Dios me pide que yo tenga acciones de fe para que yo mismo pueda evaluar mi condición de hijo de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, siendo claro? Es decir, Dios me dio a través del fruto del Espíritu Santo, me da el fruto en la parte de la fe. Pero aparte de eso, el Señor me da el don de fe como don para que yo actúe en fe y camine. Por eso debo pensar, observar una y otra vez, mirándome a mí mismo a ver cuántas acciones de fe son las que yo hago cada día en mi vida. Yo debo mirarme. Mire, a mí me duele mucho el corazón y les voy a ser sincero, mis hermanos. Cada que yo paro en un semáforo, ustedes saben que ahí está la gente pidiendo. En unas épocas, digo, Señor, tú conoces el corazón de la gente. Tome, tome, tome y le doy a todos. Y en otras épocas no le doy a ninguno. Porque es que me han intentado asaltar, me han tratado mal, me han ofendido. Hay uno en un semáforo muy conocido aquí que dice que tiene una condición especial y entonces si uno no le da, empieza a vociferar y a tratarlo mal a uno. Entonces, yo debo tomar todo eso en mí y evaluarme. ¿Lo estoy haciendo por egoísmo? ¿Cómo es que yo considero que soy el dueño de mi vida? Cuando mi vida solo tiene el control Dios de ella. Entonces, la fe como el amor no debe esperar nada a cambio. No somos llamados a buscar de Dios solo para recibir sus beneficios, porque ese ha sido el error, escúchenlo bien mis hermanos, ese ha sido el error de muchos que han sido enseñados equivocadamente
de que ir a la iglesia es para que usted busque los beneficios de Dios. Dios lo va a bendecir, Dios lo ama, Dios lo va a cuidar, pero no vaya por eso, no espere nada a cambio. Sus acciones hágalas de su profundo corazón, porque Dios lo está mirando, pero Él se encargará de que como usted fue llamado, como usted fue elegido, como usted fue apartado, como usted fue predestinado para toda obra, pues haga toda buena obra. Y el Señor se ocupará de todas sus necesidades. Aquí en esta iglesia tenemos testimonios que a veces como que ni siquiera les paramos bolas. Pero un testimonio que a mí me gusta mucho es el testimonio de mi hermano José. Yo lo conocí en su trabajo hace ya como 15 años, José. 13, 15 años. Del 7 acá, 11 años. 14 años. Y hoy está a punto de terminar su carrera de contador público titular. ¿Y cuando nos conocimos ese era el sueño? No, ¿cierto? Dios está haciendo una obra en él. Él ha caminado por fe. José ha tenido una cantidad de limitaciones, una cantidad de tropiezos en su vida, en su propio carácter, en muchas cosas, pero él le ha entregado esa vida al Señor y el Señor lo ha puesto en el camino correcto. Miren, el Señor trajo la universidad, ¿cómo se llama? El Politécnico Gran Colombiano, que antes no estaba en esta ciudad, el Señor lo trajo para beneficiar a José. Así como hubo aquí antes unas personas que no tenían sueño de ir a la universidad y el Señor trajo la Universidad de Pamplona, los becó y después ellos fueron y se graduaron allá en Pamplona, se les consiguió el hospedaje allá y fueron y se graduaron y después la Universidad de Pamplona se fue de aquí y ellos quedaron con sus títulos. ¿Eso no lo hizo Dios? Seríamos absurdos si no lo pensáramos, si no lo creyéramos. Entonces, mis hermanos, nuestra manera de vivir debe cambiar y debemos iniciar por el cambio en nuestra manera egoísta de pensar. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos, no podemos pensar equivocadamente. Nuestra nueva naturaleza nos lleva a pensar en función del reino de Dios y el gran ejemplo nos los dio nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino, sanó enfermos, pagó impuestos, hizo milagros, enseñó su doctrina, salvó a los perdidos de la condenación, reconcilió al mundo con Dios, venció al enemigo en la cruz del Calvario, alimentó a miles, resucitó muertos, aseguró nuestra vida eterna, pagó el precio de nuestra redención. Y muchas cosas más. Y nosotros, sus hijos, nada vamos a hacer. Nada. No vamos a amar. No vamos a sanar. No vamos a dar. No vamos a ir a consolar. No vamos a ir a suplir a otros. Alguno puede pensar en estos momentos, yo no, que lo haga otro. Pero debe saber esa persona que piensa así, que su fe está muerta, que esa fe no sirve para nada. Porque nosotros los hijos de Dios somos de fe, y de fe en el Hijo de Dios, nuestro único Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Juan 6, del 28 al 29. Dice así en la NTV, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si yo creo en Él, entonces recibo sus enseñanzas. Si yo creo en Él, recibo su exhortación. Si yo creo en Él, entonces recibo la corrección de mi vida.
Pero si yo mantengo la Biblia cerrada, si yo mantengo la Biblia y no la abro, entonces, ¿qué estoy recibiendo? Pues nada. Deberíamos nosotros repetir y repetirnos a nosotros mismos. Rafa, muéstrame tu fe por tus obras. Rafa, muéstrame tu fe por tus obras. Y ahí es cuando vamos a experimentar cambios verdaderos. Segundo punto, ya este es el octavo. La octava parte del fruto del Espíritu Santo, la humildad y la mansedumbre. Espero, mi hermano, que tu vida esté siendo tocada hoy, porque es por el poder del Espíritu Santo que estamos hablando la palabra del Señor. En el diccionario, humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Por ejemplo, admitir que se está equivocado en su manera de pensar y de vivir. Compartir los conocimientos aprendidos, ser agradecido con Dios y mostrarlo a su prójimo. Mire, yo era demasiado terco y era demasiado necio. A mí mi mamá me decía, cada que yo iba a saludarla, mi mamá me decía, oiga, mijito, ¿y usted cuándo es que va a dejar ese horrible vicio del cigarrillo? ¿Es que usted no se da cuenta lo asqueroso que huele? Y yo le decía, mamita, si son solo 2 o 3 al día. Mentira, yo me fumaba 10 y cuando tomaba licor me fumaba 4 paquetes. Pero ella cada que me veía me volvía y me decía lo mismo. Mijito, ¿usted cuándo va a ser consciente de que ese cigarrillo que se está fumando lo puede matar, le puede producir cáncer, puede destruir a su familia y además está destruyendo su economía? ¿Usted ha pensado en eso? Pero cuando el Espíritu Santo vino e hizo esa obra en mí, y yo empecé a oler mi ropa, yo decía, oiga, esta cosa huele asqueroso. Pero antes no lo veía así. Solamente tú lo puedes ver cuando Dios venga a tu vida, cuando Dios te muestre el camino nuevo, entonces tú empiezas a descubrir sobrenaturalmente, espiritualmente, lo que antes no veías. Y para lograr eso necesitas, tal como te digo aquí, admitir que estás equivocado en tu manera de pensar y de vivir, compartir los conocimientos aprendidos, ser agradecido con Dios y mostrarlo a tu prójimo. Porque eso es ser humilde. Proverbios 16:19 nos dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Qué profundo que es esto, ¿no? Y a veces quisiéramos estar nosotros reuniéndonos con otro tipo de personas y no con nuestros hermanos. La iglesia, que es el lugar precioso que el Señor nos dio, es el lugar donde debemos apasionarnos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, para amarlos, para ayudarlos, para enseñarlos, para animarlos, para abrazarlos, para escucharlos, para bendecirlos, para desearles lo mejor. Miren esto, hermano, ya es tiempo de que dejemos de vivir una vida cristiana estática. Una vida donde llegamos, nos tomamos, recibimos la palabra, recibimos la Santa Cena, nos tomamos un tinto y pum, cada cual, hasta luego, te vi, nunca más. Y el domingo vuelve y sucede lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. No puede ser. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Sí? O sea, el Señor dice que no pidamos riquezas, dice que la verdadera humildad vea lo que conduce. Y es a toda clase de riquezas. Aquí el Señor no está hablando solo de riqueza espiritual, pero tampoco está hablando solo de riqueza material. El Señor dice, conducen a riquezas, a honor y a larga vida. Entonces hagamos el bien,
Preocúpate por hacer el bien y el Señor te va llenando y te va guiando y te va animando a que cada vez hagas mejores y más obras para el Señor. Isaías 57:15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, aquí está hablando Dios, dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Qué maravilloso, qué preciosa que es la palabra del Señor. La verdadera humildad, mi hermano, solo viene de Dios. No viene porque alguno diga yo soy humilde. Generalmente el que expresa que es humilde lo que está mostrando es un gran orgullo y soberbia. Porque la humildad no se proclama, la humildad se muestra en mis acciones. Se aprende a ser humilde conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. El carácter de humilde solo puede ser dado por Dios. No hablamos de humildad en los términos de este mundo. La humildad verdadera precisamente viene como fruto del Espíritu Santo. Miqueas 6:8 nos dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo contrario a ser humilde? Soberbio. Oye, que mira que es que tienes que cambiar esto. Deja de hacer esto. Mire sobre todo lo que le sucede a los jóvenes en este tiempo. A los jóvenes de esta generación les enseñaron, óiganlo bien, les enseñaron que la diversión, que el placer, que el gozo, que la alegría de hacer o lo bueno o lo malo, que todo eso es lo que tiene usted derecho a hacer. Eso le enseñaron a los jóvenes de este mundo. Y las universidades les están enseñando a llegar a ocupar un lugar de preeminencia para que gobiernen este mundo. Pero lo que no saben es que están siendo engañados porque no los están enseñando a ser humildes, los están enseñando es a ser soberbios y orgullosos. Y el que recibe todo ese tipo de enseñanza y no pone en práctica en humildad lo que es el verdadero conocimiento en una carrera universitaria, pues lo va a llevar el día de mañana a tener un gran fracaso. Porque lo hemos visto a través de los tiranos que han gobernado estos pueblos latinoamericanos. Claro, han llegado a tener un éxito temporal, pero no es un éxito eterno. Y nosotros los hijos de Dios somos llamados para tener el éxito rotundo, eterno, glorioso y maravilloso que es en Cristo Jesús. El que dice que es humilde, que no puede ayudar a otros porque es muy humilde, ese es un orgulloso. Otros dicen yo no doy porque no tengo, cuando tenga tal vez daré. O el tal nunca tendrá para dar si no cambia su manera de pensar. Pues cuando no da porque no conoce a Dios, pues si lo conociera sabría que la verdadera humildad está al dar. Su verdadera humildad está cuando usted da. Mi verdadera humildad está cuando yo doy. Yo podría, mire hermanos, en estos momentos, podría estar tendido en mi cama porque tengo un dolor que me está agobiando. Quisiera no haberme levantado para estar hoy aquí. Quisiera haberme quedado en mi cama, pero el Señor dijo, ve, porque tienes que hacer mi obra. Y entonces mi dolor ocupa un lugar secundario, un lugar que yo tengo que dejarlo atrás, porque tengo que ser humilde en mi Señor para venir a hablar la palabra de Dios. Porque la vida tuya y la vida mía, cuando se está hablando la palabra del Señor, entonces está siendo edificada, está siendo transformada. Pero ¿cuándo te vas a levantar tú?
Jesús se acercó al lugar de las ofrendas y dijo a sus discípulos: miren a aquella pobre mujer. Fue la que más dio. Sus discípulos se asombran y dicen: pero ni siquiera sus monedas sonaron. Jesús les responde: los ricos dieron de lo que les sobra, pero esta humilde mujer dio todo lo que tenía. ¿Cuándo vamos a dar, mis hermanos? ¿Cuándo? Si el Señor nos está enriqueciendo todo el tiempo con su palabra, todo el tiempo nos está llenando. En Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno, entre paréntesis, manso de corazón, como dice Reina Valera, y encontrarán descanso para el alma. El mayor ejemplo de humildad nosotros lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13:5 dice: y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. No se trata de que te trajeran 20 indigentes y te pusieran un platón lleno de agua y te pusieras a lavarles los pies. Eso lo podemos hacer, cualquiera de nosotros es capaz de hacer eso. Pero el Señor no nos está hablando de eso. La enseñanza que nos está dando es cuál es la humildad que nosotros tenemos en nuestro corazón o debemos recibir en nuestro corazón para actuar mostrando a Jesús en la vida de otros. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor desea. Miren, los matrimonios andan en conflicto, los matrimonios viven en un tejemaneje, en un tire y afloje, simplemente porque hay soberbia y hay orgullo. Y falta humildad. Los matrimonios se dividen, las relaciones entre las personas se acaban simplemente porque la mamá con el hijo tiene una contención que este es mi punto de vista y el punto de vista del otro es este. Pero por eso hay contención, porque no hay humildad. Cuando nosotros agachamos la cabeza, como nuestro Señor Jesucristo la agachó, que siendo Dios, dice la Escritura, se humilló a sí mismo y vino a vivir en medio de nosotros que éramos indignos de que Dios viniera. Él lo hizo para traernos la salvación, la redención, la reconciliación con el Padre. Eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es algo que debemos comprender. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios hizo eso. No lo hizo un rey de esta tierra, no lo hizo un presidente, no lo hizo una persona de alta alcurnia, no, Dios mismo envió a su Hijo, quien se humilló en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales. Eso lo hizo Él por ti y lo hizo por mí. Eso es algo que debemos meditar seriamente. Primera de Pedro 5:5 nos dice: del mismo modo, ustedes los hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque miren lo que dice: Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los que son humildes. La palabra está hablando claramente. La palabra es elocuente para nosotros. Los que son orgullosos, mañana van a ver el producto de su orgullo. Los que son orgullosos, los que se resisten al cambio, los que no quieren cambiar, los que dicen: no, es que aquí el que manda soy yo, la de que está cometiendo el error es usted. Esa persona está siendo soberbia y orgullosa. ¿Por qué no va y pide perdón? ¿Por qué no sienta a su esposa o sienta a su esposo y es valiente y toma la decisión de pedir perdón y de decir: aquí el problema no es solo mío, es de los dos?
yo te pido perdón por todo lo que te he hecho. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad no es resistirse al cambio, eso es soberbia, es orgullo, es falta de prudencia y se llama necedad. Y por eso es que muchas veces queremos tener comunión con Dios y no la obtenemos, porque el Señor dice que se opone a los orgullosos. Es decir, Él no escucha la oración del que es orgulloso. Pero Dios, yo te he pedido que me des esto o aquello. Y el Señor no le responde. ¿Por qué? Porque es un orgulloso, porque no se ha humillado todavía en su corazón, porque la Escritura nos dice que Él le muestra su favor a los humildes. Entonces tenemos nosotros como hijos de Dios que dar el primer paso. Avancemos, demos el primer paso. Señor, perdóname. Vaya y busque a su esposa, esposo. Pídale perdón, reconcíliese con él o con ella. Con los hijos, haga lo mismo. Con sus hermanos, con sus primos, con su familia, hágalo. Con las personas en el trabajo, háganlo. Perdonen al que les hizo daño. No podemos seguir viviendo una vida donde nuestro corazón tiene contención porque es que tal me hizo tal daño que lo único que yo hago es desearle el mal todos los días. No puedo vivir así porque estoy perdiendo. Estoy perdiendo todos los días grandes bendiciones de Dios, porque Dios se opone a los orgullosos. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces sigamos el ejemplo de la humildad verdadera. Eso es lo que nos dice el Señor, que nos humillemos delante de Él y que Él nos levantará con honor. Esa es una promesa que nos está entregando. Y Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Hoy la palabra del Señor está viniendo a nuestras vidas. Es que yo ya no oro más por aquella situación que finalmente no me respondió el Dios que yo tengo para nada. No. Usted sea paciente, usted siga orando y si el Señor no le ha respondido es porque en su corazón hay algo. Él está esperando su humillación. Hemos visto fe y humildad o mansedumbre. Y entramos al tercer aspecto del que hoy estamos estudiando, que es el dominio propio y la templanza, o dominio propio o templanza. Depende en la versión que usted lo lea. Dominio propio y templanza significa que tú controlas tus pensamientos. Escucha esto, porque esto es muy importante para el que tiene luchas, por ejemplo, con el alcohol, con el cigarrillo, con la ira, con tantas cosas que gobiernan, el sexo malsano, por ejemplo. Las pasiones vergonzosas, todas esas cosas, párale bolas a este aspecto del fruto del Espíritu Santo que es el que nos fortalece. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos, en lugar de que ellos te controlen a ti. Es manejar el enojo sin herir a nadie. Es poder parar de divertirse o de leer porque sabes que necesitas la cantidad apropiada de tiempo para dormir. Dios quiere que tú puedas controlarte a ti mismo. Dios te enseña eso a través de su palabra para que tú aprendas a controlarte a ti mismo. El dominio propio es una virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Una persona con dominio propio no se deja dominar por la pornografía, no se deja dominar por las pasiones bajas y los deseos mundanos. Una persona que tiene dominio propio tiene templanza, según dice en la Reina Valera, que se usa para traducir del griego la palabra enkarateia, que significa ser dueño de sí mismo. Qué tremendo que es esto, mi hermano. Dios, el mismo Dios que nos dio la vida, viene y nos enseña, oye, yo te voy a enseñar dominio propio, recibe a mi espíritu, cree en Él, confía en Él y mira lo que yo hago contigo.
Entonces, cuando tú tienes dominio propio, tú estás en la senda, en el camino, como el Señor quiere, y Él empieza a bendecir tu vida. Tito 1, 8, 9, mire lo que produce como fruto. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con mucho agrado. Si antes no lo hacía, ahora recíbalos. Y amar lo que es bueno. Si antes no amaba lo bueno, ámelo ahora. Empiece a ejercer ese hecho. Mire, yo no amaba ir a la iglesia. Yo decía que eso era una iglesia de pecadores, que yo que iba a ir por allá a juntarme con esa gente. ¿Por qué? Porque yo me creía bueno, era un orgulloso, era un vanaglorioso, era una persona soberbia, era una persona que no tenía delicadeza con nadie. Pero gracias a Dios que Él vino a mi vida, entonces me enseñó que ahora yo tenía que abrir las puertas de mi casa, que antes que se las tenía cerradas a todo el mundo, yo decía, mi casa, mis hijos y yo, ahora las abro. Y ahora he recibido gente en mi casa y ahora he recibido bendiciones del Señor. Han pasado los años y el Señor ha bendecido mi vida, ha bendecido mi matrimonio, y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Termino de leer el versículo. Debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y de disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje, en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Es con nuestros hechos que demostramos. El gobernador Félix tembló cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero en Hechos 24-25. El gobernador Félix tembló cuando Pablo se le acercó y le habló la verdad. Ese hombre tembló. ¿Se convirtió? No, pero tembló. ¿Por qué? Porque es que es el poder de Dios que estaba operando, diciéndole lo que ese hombre estaba haciendo. Hay que mantenerse, hay que contenerse, hay que ejercer el control sobre sí mismo, mis hermanos. Tenemos que ser entendidos que el dominio propio es templanza, es fruto del Espíritu Santo. Es decir, tú no lo puedes lograr en tus propias fuerzas. Es parte del fruto. Y para eso tienes que ser entrenado. Por eso el Señor dice, un gran mandamiento les dejo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí viene un gran secreto. Cuando nosotros hacemos lo que es malo y decimos, como dice el mundo por ahí, esas canciones que suenan así, es que nos amamos, nos bendecimos, nos hacemos lo mejor, y lo que estamos es caminando hacia la destrucción. Que yo me merezco este fin de semana para hacer lo que me dé la gana. Mentiras. Estamos amando lo malo, y amando lo malo vamos camino a la perdición. No podemos seguir siendo así. Tú no puedes lograr en tus propias fuerzas el cambio de tu vida. Necesitas al Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver la semana entrante para el cierre de la serie. 1 Corintios 7:9 dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Entonces, si una persona dice que no puede controlar, hay hombres que andan por ahí diciendo que necesitan no sé cuántas mujeres para vivir. No, necesitan es dominio propio. Necesitan es conocer a Dios para tener dominio propio, para dar fruto del Espíritu Santo. Pero si tiene, entonces la palabra le da una salvedad. Le dice, es que no se puede contener, entonces cásese. Y vivirá bien. Sométase al Señor. Y Proverbios 16:32 nos dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que controlar una ciudad. Entonces, el tener autoridad no te hace a ti una persona
que está por encima de todos, no. Lo que te hace estar por encima de muchos es tener control propio. Porque cuando tú tienes el control propio para manejar tus pasiones, tus emociones, tus debilidades, estás camino a tener autoridad. ¿Ve? Muchas personas no son ascendidas en un trabajo porque no tienen esto, porque no dan fruto, además que no lo conocen. Pero miren, estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a recibir del Señor la fuerza y el poder para vivir. Romanos 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Algunos dicen tener control propio, templanza, dominio propio, pero para cosas que naturalmente vienen de crianza, como por ejemplo, yo soy pobre, nací pobre, me quedaré pobre. Y para eso tienen control propio, para eso tienen dominio propio. Eso es lo que agrada al Señor. ¿No? Dios no se agrada en eso. Eso no es dominio propio, eso se llama egocentrismo, pero los llaman a servir como Jesucristo nos enseñó y se creen muy creativos al pensar, a observar y descubrir por sí mismos las múltiples maneras de servir en su iglesia, pero después dicen, cuenta conmigo siempre que yo pueda. ¿Sí? Y eso no es así. Uno no puede andar diciendo, cuenta conmigo cuando yo pueda. No, cuenta conmigo incondicionalmente, es diferente. Cuenta conmigo incondicionalmente. Entonces uno tiene que ser, sí, claro, creativo, tiene que pensar, uno tiene un cerebro para pensar, uno tiene capacidades para observar. Ay, pastor, mire, en mi iglesia hace falta esto, en mi iglesia las matas están muriendo, en mi iglesia esto, yo voy a hacer esto, ¿usted qué opina? Pero no, es que yo estoy esperando aquí a que me digan qué hacer. Esa persona es egocentrista. Está esperando simplemente que le digan, oiga, venga a servir. Y cuando lo llaman a servir, dicen, no, cuente conmigo siempre que yo pueda. Nunca va a poder, créame, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque hay un tropiezo que nace es en el corazón. No nace de otro lugar. Pero ¿saben qué? Eso nos pasaba a todos. A mí me ofendió cuando estábamos en otra iglesia hace muchos años con mi esposa y a ella le prendió el fuego el Espíritu Santo de ir a servir y fue y habló con el pastor, le dijo, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y yo era tan soberbio, tan orgulloso que mi esposa, cuando se ofreció, el pastor le dijo, entonces venga a servir tintos. Miren, yo me sentí más ofendido, yo dije, ¿y este pastor qué le pasa? Metiéndose con mi esposa, debería haberla puesto, era de presidente de damas, pero dizque a servir tintos. Y lo que yo no sabía era que estaba siendo tratado en mi corazón por el Señor, porque Él no estaba mirando solamente el corazón de mi esposa, sino me quería hacer ver a mí mismo quién era yo. Eso es espantoso, hermanos. Entonces, dispongamos nuestro corazón. Vayamos, reconciliemos nuestro hogar, expresemos nuestro amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, expresémoslo, hablemos, no seamos como tapones sellados que guardamos las cosas solo para rencor, y cuando hay la próxima contienda salen a relucir para sacarlas como armas para pelear en la nueva batalla. Eso no lo debemos hacer. Hay miles de maneras en que podemos amar a nuestro prójimo, pero generalmente sale a relucir la soberbia disfrazada de control propio. Y muchos dicen, estoy muy ocupado, o siempre que yo pueda, voy a ir a servir. Siempre que pueda. Daniel el profeta fue escogido con 3 compañeros suyos, Ananías, Misael y Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor. Allí él halló favor como José en Egipto e hizo grandes progresos en la ciencia de los caldeos.
así como en la lengua sagrada, pero rehusó contaminarse comiendo de las provisiones de la mesa del rey, que eran a menudo ceremonialmente impuras para un judío o estaban manchadas por haber estado en contacto con el culto idólatra. Al cabo de unos 3 años de educación, Daniel y sus compañeros aventajaron a todos los demás y recibieron buenos empleos en el servicio real. Allí Daniel desplegó en breve sus dones proféticos, interpretando un sueño de Nabucodonosor, por quien fue hecho gobernador de Babilonia y jefe de la clase instruida y sacerdotal. ¿Quién levantó a Daniel? El Dios Todopoderoso. Él fue el que lo hizo. Y Él te va a levantar a ti. Él te va a poner en los lugares que tú debes ocupar. Tú lo único que tienes es que recibir el poder de Dios, la fuerza de Él para vivir. Hebreos 12:11. Él nos va a disciplinar y dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Cómo es esto? El Señor viene y me dice a mí, Rafael, tú eres un hombre orgulloso. Tú eres un hombre soberbio, tú eres un hombre que no tienes condiciones especiales para vivir en esta sociedad y por eso es que te va mal. Te la pasas peleando, te la pasas discutiendo, tienes un hogar destruido, tus hijos no te aman como debieran. ¿Por qué? Porque tienes un carácter destructivo en tu mente, en tu proceder, en tu corazón. No eres una persona buena. Y por eso dice aquí, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Cómo creen que yo me sentía? Viendo esto en la palabra, lo primero que salía a relucir era mi propia defensa. Yo no soy así. Gústenle a quien le guste, no soy así. Por eso el Señor empieza a hacer un trato suave en cada uno de nosotros. Bueno, tú dices que no eres así, vamos a comprobarlo. Y el Señor nos lleva a la prueba. Y empieza a salirnos todo mal y mal y mal. Y yo sigo resistiéndome. Yo no soy así. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona esto. Yo soy una persona aquella. Y la prueba del Señor continúa, continúa, continúa. Hasta que un día agacho mi cabeza y digo, Señor, perdóname. Ahora quiero ser como tú quieres que yo sea. ¿Nos estamos mirando hoy a nosotros mismos? Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Muchos se resisten a la disciplina de Dios, pero no se dan cuenta que cada vez son más vulnerables y expuestos a llevar una vida desastrosa. Y aquí, mis hermanos, les quiero decir algo muy especial. Muchos, óiganlo bien, mis hermanos, muchos se resisten a la disciplina de Dios, pero no se dan cuenta que cada vez son más vulnerables y expuestos a llevar una vida desastrosa. Entonces nosotros oramos, por ejemplo, por el esposo para que se convierta, por los hijos para que se conviertan, y los hijos se resisten y dicen, no, yo no quiero eso, esa vida cristiana no es la que yo quiero, a eso me resisto. Es lo que dicen allá dentro en su corazón. Y el Señor dice, vamos a probar. Y entonces los lleva a la prueba y ellos empiezan a vivir, son vulnerables absolutamente porque el pecado los tiene dominados y entonces los está destruyendo, pero a su vez se sienten felices cada que se levantan a ir a pecar. Yo, por ejemplo, el jueves estaba listo para la siguiente borrachera, pero el lunes odiaba el trago. ¿Ven? Entonces Dios quiere precisamente intervenir en esa vida nueva como nuestra ayuda para darnos un futuro y una esperanza, porque Él tiene para todos los que le amamos pensamientos de bien y no de mal.
Y si los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para ti, entonces ¿por qué nos resistimos a Él? Primera de Corintios 9, 24 al 27 nos dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero uno solo lleva el premio? Así que todos corran para ganar. Hoy te exhorto a ti, mi hermano, corre para ganar la vida cristiana. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Disciplínate. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Imagínense todos los atletas, los que van por un premio. ¿De qué les sirve al uno ganarse un Oscar, al tener el premio del mejor atleta, del mejor? Claro, eso es glorias de este mundo. Pero ¿de qué les sirve si están perdiendo su vida? Porque se van a confinar en el infierno a través del orgullo y de la soberbia. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice Pablo, cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, eso se llama dominio propio. De lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces yo estoy predicando la palabra, pero yo tengo que vivirla. Yo tengo que ser enseñado en la palabra y tengo que darte testimonio a ti de que yo soy un hombre que está caminando en el camino del Señor y tengo que dar testimonio de amor. Tengo que decirte a ti y enseñarte con mis hechos de que yo soy una buena persona en los términos de la palabra de Dios, no en los términos de mí mismo. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, mi amada Iglesia Visión Colombia, Dios está formando discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él mismo nos enseñó de primera mano a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que todos los hombres se arrepientan y que ninguno se pierda, y para ello está buscando entre la multitud de testigos a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Cristo, nuestro Señor y Salvador, viene pronto. ¿Lo sabes? El Padre sabe el día y la hora. Debido a eso, cada creyente verdadero en Cristo debe estar preparado porque los días son malos. Preparémonos y estemos llenos del Espíritu Santo tal como está escrito en la promesa, porque a cualquier momento viene el Señor y necesitamos estar haciendo lo que Él nos mandó, no otra cosa. Listos como si viniera hoy, capacitándonos como si tardara en venir. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y solo a través del poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer a nuestro otro yo. Observa cuidadosamente las Escrituras, porque en ellas encuentras las verdaderas razones y propósito de tu existencia. Recuerda, mi amigo, mi hermano, tú no estás solo ni sola, el Espíritu Santo vive en ti. Si alguno no ha podido creer y recibir el don de Dios, es tiempo de hacerlo. Mañana puede ser tarde. La oferta de este mundo caído solo pretende que te sumerjas en él y que te pierdas, porque es terreno del diablo y muchos desafortunadamente quieren estar ahí. Ven a Cristo, porque en Él y solo en Él encuentras la vida verdadera que Dios preparó para quienes le amamos y obedecemos sus mandamientos. Cree, porque al que cree todo le es posible. Cree, porque a todos los que creyeron en Él y le recibieron como su Señor y Salvador, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Cree, porque Jesús fue quien dijo, siendo Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También dijo el Señor Jesús para terminar: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar.
Vengan a mí porque el que viene a mí yo no le echo fuera. Vengan, traigan todas sus cargas y entréguenmelas a mí, porque yo solo puedo dar el descanso verdadero para su alma.